una pequeña disquisición sobre el cuerpo, ¿no? Ustedes se permiten un momento, piensen que el cuerpo tiene una serie de funciones. ¿Qué podemos decir del cuerpo? El cuerpo es un medio donde nos permite albergar nuestra sensación de ser, ¿no es cierto? No podríamos sentirnos un ser singular individual si nuestra mente no estuviera asentada en un cerebro y no estuviera asentada en un cuerpo, por supuesto, ¿no es cierto? Pero también nuestro cuerpo es un instrumento de vinculación. A través del cuerpo nos vinculamos con el mundo externo y nos vinculamos con el mundo interno también. ¿Ok? Lo que sentimos, las cosas que pasan en nuestros sistemas internos, tanto físicos como emocionales. Pero también el cuerpo es un lugar histórico. Es decir, todos tenemos experiencias, por ejemplo, si solamente habláramos de pequeños accidentes, ¿no? Todos en algún momento de la vida hemos tenido algún pequeño accidente, una caída, un golpe, un corte, una fractura, ¿no es cierto? Pero no solamente eso, hemos vivido muchísimas experiencias más que quedan incorporadas al cuerpo, a la sensación del cuerpo. Las neurociencias ahora nos dicen que el órgano, los órganos del cuerpo, tienen memoria, ¿no? Y vamos a hablar también sobre eso un poquito más adelante. El cuerpo también lo podemos imaginar como un escenario. Es un lugar en donde se van a expresar una serie de conflictos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una institución donde unos colegas trabajaron con personas cuya medicación no les hacía efecto, ¿no? Y los dos terapeutas que trabajaban ahí era además con pacientes de medicina general, no eran con pacientes psicológicos o psiquiátricos. Eran pacientes que la medicación no les hacía efecto. Y cuando trabajaban se veía en profundidad estos temas. Una de las maneras de entender el problema, no la única, pero una manera de entenderlo, era el conflicto interior, la lucha como, por ejemplo, entre dos personajes que al final neutralizaban el efecto de la medicación, ¿no? Y también el cuerpo es un lugar de experiencia, ¿no es cierto? Es en el cuerpo donde nosotros podemos sentir placer o sentir dolor. En este caso, de lo que vamos a hablar es de la experiencia del dolor, ¿no? Entonces, acá lo que podemos apreciar es cómo se presenta la fibromialgia. Pero podemos decir que la fibromialgia, si alguna definición tenemos que hacer, es una alteración que termina siendo crónica, o sea, se extiende a lo largo del tiempo y donde hay una historia de dolor, pero este dolor está diseminado, ¿no es cierto?, a lo largo de una serie de lugares en nuestro cuerpo. Vamos a ver nosotros, ¿no es cierto? Y este dolor habitualmente se expresa a la presión o a la palpación. Cuando uno va a consulta, o el médico palpa ciertas zonas del organismo y uno encuentra que hay una respuesta antiálgica, es decir, contra el dolor, ¿no es cierto? Y esto va a ser una de las señales de cómo este dolor está difuminado a lo largo del cuerpo. Entonces acá este esquema, podemos ver en todos los lugares que está señalado, donde uno puede encontrar dolores, ¿no es cierto? Por ejemplo, cefaleas crónicas, hay trastornos del sueño, hay mareos, hay trastornos cognitivos también. El dolor produce una dificultad para prestar atención y atender y transformar cosas, ¿no? Pueden haber trastornos de memoria, ansiedad, depresión, ¿no es cierto? A veces algunas de estas cosas se van presentando aisladas y cuando vemos, por eso es importante ver la historia de los dolores, ¿no?
Después les voy a comentar, nosotros hemos trabajado infelizmente en talleres con personas que eran diagnosticadas de fibromialgia y que han terminado siendo muy interesantes con algunos beneficios importantes para quienes participaron en estos talleres. Hay dolores musculares también, hay una sensación de fatiga, ¿no es cierto? Hay la sensación de como que se van produciendo agarrotamientos, como parte, se van independizando los dolores en franjas de los músculos, ¿no es cierto? Hay también trastornos urinarios, ¿no es cierto? Por ejemplo, al mencionar hay dolor, malestar, hay problemas en el aparato reproductor femenino, hay dismenorrea, hay, además pueden estar asociados a problemas sistémicos, aumenta el dolor, aumenta el peso, ¿no es cierto? Hay problemas en los oculares, problemas de visión, hay dolores en la mandíbula, la piel, hay varias quejas en el pecho, en el estómago, pueden haber náuseas, en las articulaciones. Como ustedes ven, estos dolores se pueden presentar por separado, pero si vemos a lo largo de la historia de las personas, vamos a ver que se han ido presentando sistemáticamente a lo largo del tiempo. Entonces, cuando uno hace una historia del dolor en las personas, uno ve que no es aislado el fenómeno que la persona está presentando en ese momento en particular, ¿no es cierto? Entonces, claro, muchas veces cuando no se ve la historia del sufrimiento, se responde, y es lo natural, que uno va a emergencia, por ejemplo, o va al médico, y lo que se trata es de aliviar ese dolor, y se produce la medicación necesaria para el alivio de ese dolor, ¿no? Entonces, acá también vemos que está acompañado de migrañas, por ejemplo, ¿no es cierto? La dismenorrea que hablamos antes, trastornos en los ciclos menstruales, en las mujeres. Hay también acompañado de colon irritable. El colon irritable es este malestar que puedan sentir las personas con cierto alteración de tiempo, donde los problemas emocionales, ahí es, y esto lo puedo comentar porque he trabajado con una pareja en particular, trabajamos con ella, era diagnosticada de colon irritable, y el pediatra, perdón, el gastroenterólogo, que ya no sabía cómo trabajar más con esta persona, porque era un gastroenterólogo muy conocido, muy conocedor del tema, pero había llegado a la situación donde ya no sabía qué más hacer. Y como muchas veces me ha pasado, cuando algunos colegas no sabían qué, psicólogos sobre todo, pero en este caso un gastroenterólogo no sabía qué hacer, me los derivaban, ¿no? Y trabajamos y felizmente ese nudo que había con el colon irritable desapareció. Y eso lo pude corroborar además porque casualmente me encontré, fue un trabajo de pareja por varias razones, y me encontré con el esposo que en la calle de casualidad, y le pregunto, ¿y qué tal? ¿Cómo siguen? Y me hizo con los dedos arriba, ¿no? Como señalando que estaba muy bien después de varios años. Y también ahí acompañada con la depresión. O sea que, como ustedes ven, este problema es complejo, no es un problema sencillo. No se trata de decir esto, lo otro, aquí o allá, ¿no es cierto? Porque puede haber una depresión, por supuesto, sin estos dolores, pero cuando hay estos dolores puede tampoco haber depresión. Es una posibilidad que se acompañe de estas cosas como los demás síntomas que hemos hablado, ¿no? ¿Por qué aparecen estos dolores, ¿no? Estamos hablando desde el punto de vista psicológico. Yo no podría, probablemente desde el punto de vista médico, también se podría ampliar la explicación de esto, por supuesto, ¿no? Pero hay un componente afectivo importante, ¿no? Y en general, creo que es interesante
ver el tema relacional, es decir, porque el dolor, el sufrimiento de las personas es un tema de relación consigo mismo, con sus ideas, con su historia, con su cuerpo, o es un problema de relación con otras personas. Y hay que poder entender y apreciar, ¿no?, este aspecto. Entonces, aparece cuando hay aumento de estrés, que pueden ser situaciones personales, situacionales, del momento, coyunturas, ¿no es cierto? Y es el dolor que expresa el malestar que está sintiendo. Y muchas personas, cuando no pueden tener conciencia del dolor emocional, el cuerpo es el que se encarga de decir, ojo, aquí hay algo que me está pasando, ¿no? Entonces, necesito saber esto, pero lo que suele ocurrir, y que a veces tampoco lo escuchamos, o no queremos ver ese dolor, el aspecto emocional, histórico de ese dolor, ¿no es cierto? Hay lo que se dice aumento de la afectividad negativa, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que hay presencia de estados de depresión y de ansiedad, ¿no es cierto? También está acompañado de trastornos del sueño. Las personas suelen padecer el sueño y un aumento del sueño o una disminución del sueño, que uno, por ejemplo, se levanta agotado, en fin, lo que han intentado estas personas que viven estas experiencias de ansiedad, depresión, trastornos del sueño, aumento de estrés, han tratado de utilizar estrategias, pero las estrategias que utilizan no les ayudan a salir de ese malestar. Entonces se dice que son afrontamientos mal adaptativos, ¿no es cierto? Situaciones que a la larga no ayudan, sino muchas veces se encargan de mantener o cronificar estos dolores, ¿no? ¿Qué aspectos psicológicos podemos encontrar en las personas que presentan fibromialgia o que pueden ser más susceptibles de presentar estos malestares, ¿no? ¿Qué características de personalidad? Algo que no es bueno es las personas que son exigentes, ¿no? Escuchamos muchas veces en los consultorios que, y algunos están convencidos, que si no fuesen exigentes consigo mismos, las personas no habrían llegado donde han llegado, no habrían mejorado sus condiciones. Una cosa es que que tengan motivación para la superación personal y otra cosa es la exigencia que se hace, porque la exigencia va acompañada de algo así como de una situación muy autocrítica, de una situación muy severa con uno mismo. Son personas que buscan espacios donde se propongan la certeza de las cosas y no se animan mucho a arriesgarse, por ejemplo. Son gente muy ordenada, son excesivamente honestos en el sentido que no se trata de ser deshonestos, por supuesto, sino son personas que esa honestidad tiene su precio. En general, los seres humanos tratamos de acomodar de la mejor manera posible, de la manera que no dañe a los demás, que no se trata de engañar a los demás, sino que puedan ayudarlos a enfrentar situaciones. Hay información, decíamos al principio, nuestro cuerpo es un mediador con la realidad exterior. Hay estímulos, hay experiencias que a veces son muy dolorosas, muy intensas, y no estamos preparados para vivir esa experiencia. A todos los seres humanos nos pasa, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos ese buen valor de la honestidad, desgraciadamente pagamos el precio porque vivimos la experiencia dolorosa y no sabemos cómo manejar, a dónde colocar el peso de la experiencia, el peso de los estímulos de afuera, y eso se va a expresar, por supuesto, en nuestro cuerpo, ¿no? Junto a esto son personas responsables,
son muy morales, ¿no? Que va acompañado con lo exigente, son muy moralistas, ¿no? Y cuando digo que son moralistas, no quiere decir que no hagan cosas que muchas veces no sean morales, pero precisamente cuando hacen algo que no corresponde a su expectativa, a sus valores, entonces tienen sentimientos muy contra sí mismos, ¿no es cierto? Son estas personas meticulosas, hay un índice neurótico alto y paralelamente a esto hay una autoimagen como frágil o de debilidad. Entonces, esas personas frente a experiencias de dolor, de malestar, de sufrimiento, en fin, tienden a exacerbar esa imagen de sí mismos, sintiendo que algo malo hay en ellos que no logran afrontar estas cosas, ¿no? Muchas veces estas características, además, son precisamente las que impiden que las personas busquen ayuda, porque se exigen a sí mismos superar, sienten dolor y la idea, bueno, en el caso masculino, ¿no? Que tenemos que superar esto, o uno siente dolor y, por supuesto, muchas veces va a las instancias que son apropiadas al campo médico, pero si bien se alivia la parte, en ese momento, la parte del dolor, no se entiende la fuente, ¿no? Entonces, una vez ayuda, una segunda vez ayuda, una tercera vez ayuda, pero ya se vuelve algo que se viene repitiendo y repitiendo a lo largo del tiempo, ¿no? En uno de los talleres, una de las personas nos comentó que desde muy niña, de los 10, 11 años, más o menos comenzó a presentar estos trastornos, ¿no? Se dice que entre los 25 y 50 suelen ser las consultas, las demandas de atención en este tipo de dolores, pero tenemos esta persona que desde mucho más temprano comenzó a sentir este malestar, estos malestares que se habían prolongado a lo largo del tiempo, ¿no? Acá lo que hemos puesto es que hay un índice psicótico elevado. ¿Qué cosa quiere decir? No es que sea psicótico, no es que sea, sino hay un índice muy elevado de perder el contacto con la realidad porque no logra explicarse la razón de ese malestar, ¿no? Son personas que suelen ir a un médico, ir a otro médico, y claro, todos de acuerdo a su especialidad, a sus puntos de vista, van resolviendo las cosas, pero se repite y se repite. Entonces, la atención que sirvió en ese momento a la larga no ayuda, ¿no? Esto va generando un pesimismo, una desesperanza, y las personas se vuelven pues dependientes, pasivos, y hay una sensación de que constantemente se van a producir catástrofes en su vida, ¿no? Hay una expectativa de algo catastrófico delante, ¿no? En el taller, yo pienso que sí existe este síndrome, es conjunto de síntomas y de cosas. Este es un dibujo en un taller que hicimos en Felizmente. Ahora les voy a enseñar después los dibujos que suelen repetir las personas con fibromialgia. Fue una pareja y donde la mujer tenía el diagnóstico de fibromialgia. La consigna en el taller era muy sencilla. Se les pedía a los participantes que representen su dolor. Lo dibujaban en la pizarra, ¿no es cierto? Y después era motivo de conversación, de análisis, de reflexión conjunta, ¿no? Y van a ver los estilos típicos. Y lo interesante es que la persona que dibujó esto, su diagnóstico era un diagnóstico oncológico, no era un diagnóstico de fibromialgia, ¿no? Y van a ver ustedes ahora los otros dibujos, ¿no?
Entonces, perdón, acá se me había... entonces, ¿qué manifestaciones clínicas podemos encontrar? Que ya lo habíamos hablado hace un momento, pero además de esto, hay una tendencia a la fatiga y a la rigidez, ¿no? Habíamos hablado del dolor difuso, ¿no? Es un dolor persistente, extenuante, molesto y punzante. Hay un aumento de la sensibilidad, hay puntos que son muy sensibles al calor, al frío, al dolor eléctrico, ¿no? Y esto tiene su importancia, vamos a ver, ¿no? Hay perturbaciones del sueño, y el sueño es no reparador, son esas personas que también pasa con la depresión. Se despiertan, duermen 8, 9, 10 horas, pero cuando se despiertan, la sensación de cansancio, de malestar, ¿no es cierto? Entonces, trabajar, ir al trabajo, ir a hacer actividades, todo un esfuerzo que hacen estas personas, ¿no es cierto? Hay en los, el sueño no es reparador, y en términos electroencefalográficos hay ondas que se enlentecen del sueño, y, ¿no? Y hay el sueño REM, es el sueño que se llama eye movement en inglés, que es donde en el sueño más profundo los ojos se mueven rápidamente. Por eso se llama el sueño REM, es cuando uno está en lo más profundo, y eso debe estar en una onda determinada, donde hay pues un sueño profundo, pero ahí aparece esta onda alfa que en realidad no es lo típico del sueño, ¿no? No soy neurólogo, no voy a explicar eso, pero sí señalar que en todo caso no es típico en un momento del REM, ¿no? Entonces, cuando se hace el estudio electroencefalográfico, el estudio del sueño, se ve la presencia de estas ondas, ¿no? Y en la mañana la rigidez y la fatiga, entre el 75 y 85% de los casos la presentan, o sea que es terrible. Imagínense ustedes levantarse todo el tiempo agotados, cansados, exhaustos, y tener que ir a cumplir, por ejemplo, una jornada de trabajo de 8 horas, es realmente un esfuerzo, ¿no? Y no es una invención, no es como muchas veces se le podría decir a alguien, se lo estás inventando, está en tu cabeza, no. La persona se siente agotada, se siente con esa rigidez, con esa falta de flexibilidad, ¿no es cierto? Y comenzar el día en esas circunstancias es difícil, pues, ¿no? Entonces, acá vemos señalado como esos puntos donde se puede presentar habitualmente esa sensibilidad y esos dolores, ¿no? Y son dolores muy fastidiosos, muy fastidiosos, ¿no? Y miren ustedes, este es un dibujo de una persona que estuvo en uno de los talleres, y miren ustedes lo interesante, porque la sensación es como ondas, ¿no? Y esta persona lo sentía en la parte posterior, en la parte de la cintura, como señala acá, y en la cabeza, ¿no? ¿Qué coincide con esto que señalábamos en las pruebas neurológicas, ¿no? Esta sensación es bien interesante, porque ha sido una expresión espontánea, ¿no? De cada, en este caso de esta persona que dibujó, ¿no es cierto? Acá también vemos, son algunas interpretaciones que se pueden hacer, que van ocurriendo, ¿no es cierto? La angustia, la desconfianza que suele surgir con estas personas, ¿no es cierto? La generación, pues, de miedo, de inseguridad, hay aumento de la sudoración, ¿no es cierto? Entonces, a veces la sensación del malestar es como uno se siente aplastado, ¿no? No se pueden centrar, no pueden, por supuesto, tomar decisiones, no pueden definir prioridades, ¿no es cierto? Entonces, parte del trabajo es ayudar a estas personas no solamente a disminuir
el dolor, el malestar, ¿no es cierto? Sino que puedan ellos recuperar esa capacidad de definir, de poder tomar decisiones, porque para su salud y para la actividad que hacen habitualmente tienen que hacerlo. Acá es otro dibujo de alguien que, miren ustedes, el dolor, ese dolor punzante, ustedes pueden ver lo que quiso representar en la cabeza, ¿no? Acá otra persona también, uno ve la idea, pues, de que puede ocurrir con las personas que van sintiendo este dolor, que va extendiéndose desde la cabeza hasta los hombros, hasta el brazo, y esta persona siente que hay como rupturas de algo, como calambres, dolor, ¿no? Como que el cuerpo se le destruye, ¿no? Y esto fue una frase, una idea que surgió en el taller, que esto podría ser la radiografía de una guerrera, ¿no? Que está todo el tiempo luchando contra estos dolores y contra este malestar, ¿no? Y aquí está esta idea de poder en el momento sentir una ruptura interior. Por eso lo que decíamos hace un momento se señala en algunas características ese índice el terror a poder perder la cordura, ¿no es cierto? Entonces, sienten como que lo que viven internamente es una especie de personaje destructivo que hay dentro de ellos, ¿no? Se sienten como muñecos que les están como picando, ¿no? Como un personaje de Goku, casi sentía esta persona. Acá es otro dibujo que hizo otra participante, ¿no? Es cómo se extendía el dolor, el malestar a través del cuerpo. Era la manera como podía compartir con las demás personas que estábamos acompañándolas en el taller cómo se producía este dolor y este malestar. E insisto, sienten este dolor, no es una invención, es un malestar. Lo que hay que hacer, por eso la parte psicológica es la atención, es ayudar a estas personas a que ese dolor que es insistente, darle una especie de palabra, una forma de tener una representación, y es a través de esa representación que la mente puede ayudar a desarrollar recursos para la vida psíquica, y de hecho las personas sentían alivio ante esto, ¿no? Una persona que tiene un diagnóstico de fibromialgia necesita un tratamiento desde varias áreas, farmacológico, no tanto por las especialidades de endocrinólogos, por ejemplo, si es que está asociada a una depresión, los medicamentos antidepresivos o para el manejo de la ansiedad, pero además las terapias expresivas, las terapias donde encuentren después las terapias narrativas, las terapias emocionales, que puedan ayudar a encontrar representaciones que les permita darle sentido a esa experiencia y encontrar salidas, ¿no? A través del intercambio y de repente en ese continuo. De hecho, en estos talleres, muchas de las personas sintieron un beneficio y un alivio importante porque hacíamos conversábamos, hacíamos los dibujos, compartían y hacíamos ejercicios de ensoñación, de relajación. Y además algunas de ellas tenían pues su atención médica y seguían su proceso de cuidado y de protección, por supuesto, ¿no? Algunas de ellas habían llegado ya, me acuerdo, una de ellas tenía pues como 30, 35 años, 40, con este malestar y había desarrollado una especie de desesperanza. Entonces, en ese caso habría que darle la posibilidad de sentir esperanza para encontrar algún alivio, ¿no? Entonces, no sé si acá, Ian, podemos iniciar algunas preguntas y unos 5 minutos antes de terminar, yo voy a hacer un pequeño ejercicio para
darles alguna idea de cómo también se puede manejar el dolor de la perspectiva psicológica, por supuesto. Claro, claro que sí. Muchas gracias, Leopoldo, por compartir esta información tan importante. Voy a leer un comentario. Yesebel Guerra comenta: buenas noches, estimado Leopoldo. Una consulta. ¿Por qué la fibromialgia se presenta más en mujeres? ¿Tiene algo de relación con un tema fisiológico? Mira, de hecho, la magnitud, la diferencia entre los cuadros de fibromialgia de mujeres y hombres debe tener algún componente hormonal, o un componente fisiológico femenino, ¿no? Pero no es que por eso los hombres lo puedan no padecer. Ahora, por eso también es que muchas veces se ha considerado, y ese es el riesgo, ¿no? Que al ser tan impactante la diferencia, se piensa pues que es una cosa de mujeres nomás, y ¿no? Hay muchas cosas donde se podría explicar, y por supuesto que es importantísimo, y hay que tener presente esto, porque probablemente en cada historia vamos a encontrar, por ejemplo, me has hecho acordar de una de las participantes en el taller. La historia estaba vinculada al maltrato y al abuso del padre, ¿no? Entonces, donde además ella había, como en esos momentos de maltrato, abuso, muchas veces se producen fenómenos que llamamos disociación, ¿no? Separamos, la persona no recuerda los hechos, pero el cuerpo los recuerda, ¿no? Entonces ella, a través del taller, comenzó a reactivar memoria y recuerdos de cómo en momentos no de abuso sexual, pero de maltrato, incluso de pegar, el padre, cómo la había sujetado en determinadas partes, y en esas partes es donde ella sentía ese malestar, ¿no? Yo no sé, no tendría una explicación clara por qué es en las mujeres, por lo menos desde el punto de vista psicológico, sino en las características, ¿no es cierto?, que habíamos hablado hace un momento, que también lo que pasa es que, como les decía, probablemente el diagnóstico en los hombres no se ha dado porque se priorizan otro tipo, o porque no van por endocrinología, por ejemplo, que es donde muchas veces van las mujeres, ¿no? Sino se llaman trastornos más psicosomáticos, entonces se derivan a otras instancias y no se ve el tema en relación a la fibromialgia, ¿no? Porque de repente por ahí hay algún factor que no se cumple de los factores que se señalan, entonces con eso se descarta, por ejemplo, ¿no? Y además como es básicamente de mujeres, se ha como volteado la mirada, y en los hombres no se ve este asunto con tanta profundidad, me parece, a mí por lo menos es una impresión personal, ¿no? Gracias, gracias, Leopoldo. Tenemos otro comentario de Rafael Huertas. Comenta: buenas noches. ¿La fibromialgia lo diagnostica un psicólogo o un psiquiatra? No, generalmente está diagnosticado por un médico endocrinólogo, por un médico de especialidades médicas, ¿no? Como les decía, a veces los mismos médicos, algunos psiquiatras van a diagnosticar eso como depresión, ¿no? Van a diagnosticar eso como otro diagnóstico. Entonces, generalmente son diagnósticos médicos, ¿no? Y sé que algunas, por ejemplo, endocrinólogas, estaban muy interesadas en ayudar porque se dan cuenta que la parte médica, la parte física, ayuda en momentos determinados, ayuda en algunas cosas, pero se necesita ese plus del trabajo
emocional, ¿no? Todavía en algunos lugares esa integración del trabajo biológico y psicológico no es tan fácil, ¿no? Pero no, el diagnóstico se hace básicamente por las especialidades médicas. Gracias. Tenemos otro comentario de Larisa Vivar. Ella comenta, dicen que la fibromialgia es la enfermedad de las emociones no expresadas. Se ¿Qué podría opina? decir lo que, bueno, yo siendo psicólogo no me gusta psicologizar la vida, ¿no? Hay dolor, lo que sí definitivamente hay dolor, ¿no? El dolor está expresado en el ámbito biológico y sí, como bien dice ella, son las expresiones, son los dolores no expresados, y es verdad, pero también hay dolores que provienen, por ejemplo, de procesos autoinmunes, de procesos neurofisiológicos. Entonces, no podemos descartar esos aspectos, pero para efecto, lo que bien dice ella es, hay que ayudar a estas personas a poder transitar o esos dolores que son físicos, poderles dar un asiento en lo emocional y a través de lo emocional ayudar a estas personas que se liberen, disminuya, se alivie, ¿no? Y les permita hacer una vida mucho más saludable en adelante, ¿no? Perfecto. Tenemos otro comentario de Elizabeth. Dice, buenas noches. ¿La fibromialgia tiene cura? ¿Y a qué especialista se tiene que ir para ser diagnosticado? Generalmente, como decía, vienen por endocrinología porque son dolores que se asocian a dolores reumatológicos habitualmente, ¿no? Uno puede ir a un médico general y pedir una cita y después el médico general es el que deriva a a la atención pues emocional, farmacológica, psiquiátrica, médica, ¿no? Pero si es que lo que pasa es que aquí también nos vamos a encontrar con que cuando uno va a ciertos espacios médicos, algunos médicos tampoco son muy convencidos de este trastorno, ¿no? Entonces, si en el caso uno no se sienta como escuchado, atendido con este diagnóstico, entonces uno puede ir a psiquiatría y explicar este malestar para que en combinación el psiquiatra y el tratamiento psicológico puedan ayudar y finalmente, si no se tiene un diagnóstico específico, por lo menos trabajar con esa idea y en ese sentido encaminar a la persona al alivio de esos dolores, ¿no? Por eso nosotros, infelizmente, por ejemplo, abriríamos con gustoso a los endocrinólogos a que cuando vean casos de este tipo podamos contribuir, colaborar para trabajar y investigar y ayudar a la gente en estos temas, ¿no? Aún, aún no se corrobore los aspectos específicos, aunque no haya ninguna, por parte del médico, ninguna idea que pueda haber aspectos emocionales, siempre hay aspectos emocionales como resultado de ese dolor. Entonces, también hay que prestarle atención a esa parte del sufrimiento. Perfecto. Luz Guayo comenta, buenas noches. ¿Se necesita un trabajo conjunto para llevar mejor la enfermedad psicológico-psiquiátrico de un reumatólogo? Yo diría los tres. Sí, es que hay personas que tienen una situación persistente, como le señalé al principio,
suele ser un trastorno crónico, ¿no? Entonces hay que tratar de extender el mayor tiempo posible el beneficio y el bienestar, pero tener en cuenta que hay posibilidades que reaparezca, entonces hay que tener también a mano la ayuda de los endocrinólogos, ¿no? Entonces es un trabajo combinado que me parece que es el que mejor resultado podría tener, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. Leopoldo, creo que ya podemos empezar con la dinámica que quieres hacer. El ejercicio, ya, perfecto, perfecto. Entonces, es muy sencillo. Les voy a pedir a todos que se pongan cómodos. Si están sentados, que se coloquen con la espalda apoyada en el respaldar del asiento o una pared. Poner las manos con las palmas en los muslos. Cerrar los ojos. Respirar profundamente, lentamente, haciendo que el aire ingrese a los pulmones. Visualicen el aire como un aire puro, fresco, que ingresa a los pulmones y que al entrar y al tocar las paredes de los pulmones los ensancha y eso produce un relajo, una tranquilidad. Concéntrese por un momento en la respiración. Inspiran, llenan los pulmones como empujando hacia el diafragma y expiran lentamente por la boca.